al consultor a registrar su asistencia. Gracias, Giselle, por avisar, porque ya estaba entrando con tu clave. Ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar, ya nos presentamos. Muchas gracias por las presentaciones, nos permite conocer un poco más. Después nos van a ir contando un poco el quehacer de sus respectivas organizaciones. Sabemos que en el caso de Cintia, ¿no es cierto? Ella está en una empresa constructora. No sé en el caso de ustedes, Mauricio, porque como Giselle está sin audio, si nos puedes contar en qué consiste, como para poder después ver en función de del quehacer las actividades que se las vamos tratando de adecuar de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Oye, Giselle, si nos puedes contar cuál es el rubro de la empresa de ustedes. Me contarán después cuál es el rubro en el que ustedes están en este momento para poder, como les digo, ir adecuando los ejercicios y que sean más pertinentes a lo que ustedes están desarrollando y ver qué instancias tenemos. Ya, maderero, perfecto. Ah, miren, ahí tenemos el match entre las maderas y la construcción de casa. Mm. Ok. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a ustedes. Ya les decíamos que esto queremos, bueno, nos presentamos, ya les presentamos la plataforma. Esto no es solo un proceso normativo, porque queremos que esto sea estratégico, que sea organizacional y sea cultural fundamentalmente, porque lo que más tenemos que trabajar es el vencer aquellas barreras y estereotipos y los sesgos que dificultan que las personas con discapacidad, en situación de discapacidad o con pensión de invalidez se puedan incorporar al mundo laboral. Y para eso, nuestro objetivo general es formar y certificar a gestores y gestoras de inclusión laboral, entregándole, por lo tanto, herramientas normativas, técnicas y estratégicas para que ustedes puedan diseñar, implementar y evaluar planes de inclusión laboral, tanto en organizaciones públicas como privadas, porque ustedes, ojo, se convierten en gestor o gestora, pero ustedes si se van de la empresa, se van con su cargo de gestor o gestora de inclusión. La empresa tiene que contratar a otra persona porque no es para la empresa que se certifican, son ustedes. Y por lo tanto, ustedes pudiesen desempeñarse tanto en el mundo público como en el mundo privado. Y esto permite que ustedes puedan asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en Chile desde el enfoque de derechos humanos y el modelo social de la discapacidad que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan comprender el marco normativo nacional e internacional, diferenciar los modelos de discapacidad, entender el enfoque de derechos humanos, que van a ver que es trascendental en su quehacer, identificar las obligaciones que tiene la Ley 21.015 y la 21.275 y reconocer el rol estratégico del gestor o gestora de inclusión. Entonces, aquí están los módulos señalados de qué es lo que vamos a ver en cada uno. No voy a profundizar en ello, ustedes se van a quedar con la presentación, las van a tener, y además de la grabación, pero para que ustedes puedan tener esa claridad. Entonces, tenemos que, aquí están todo lo que vamos a ver en este primer módulo, que no es la primera clase, es el primer módulo. Y para partir, queremos saber qué es lo que entendemos por discapacidad. O sea, nos gustaría saber qué es lo que entienden en una sola palabra, qué es lo primero que se les viene a la mente, así, de suácates. No se preocupen de emitir un juicio incorrecto, que si es la palabra. No, lo primero que se les viene a la cabeza cuando ustedes piensan en discapacidad, ¿qué significa? Una condición, una limitación. Perfecto. Cintia, Mauricio, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Pueden señalarlo en el chat o a través de... Pero, ¿me da un minutito, por favor, que estoy en una emergencia? Perdónenme, por favor. Sí, no hay problema, no hay problema. Cintia, A mí se me vienen como situaciones como complejas para mí,
es difícil, por ejemplo, en faena de construcción, como asimilar que una persona que pudiera tener alguna discapacidad pudiera como funcionar bien entre medio de las piedras, el barro, los sacos de cemento, los camiones que vienen y van. A mí me genera esa suerte de situaciones como complejas para resolver. Perfecto. Ok, está bien. Entonces, porque lo primero que tenemos que tener claridad es de qué es lo que estamos hablando. Y eso fundamentalmente porque tenemos ideas asociadas a la discapacidad, porque ustedes están ahora recién formándose al respecto, están en este primer acercamiento. Giselle ya nos contó que ella había estado en un curso anteriormente, pero tenemos ideas que están asociadas a la discapacidad. Y eso es porque hemos sido socializados y socializadas al respecto, por ejemplo, a través de la Teletón, que nos habla de esta necesidad, ¿no es cierto?, de poder entregar una solución para que la persona que no podía caminar pueda caminar y por lo tanto necesita ayuda. Que existe, por otro lado, una falta de capacidad o que existen capacidades diferentes. Entonces decimos, no, si es que es una persona que tiene una discapacidad auditiva, pero tiene mucho más desarrollado la visión o tiene más desarrollado el olfato, no sé. Entonces creemos que tiene una capacidad que es diferente. Pero por otro lado, que existe una dificultad dentro de otras instancias que están presentes y que en función de lo que ustedes también vienen a señalar, ¿verdad? Entonces, esto es porque no es al azar, porque sí, como les decía, hemos sido socializados. Entonces, en términos de inclusión laboral para ustedes hoy, ¿qué representa la inclusión laboral? Incorporar a las personas, ¿no? Incorporar a las personas, ok, De las dificultades que puedan tener, tratar de incorporar a la vida laboral, a los sectores de estudio. perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Giselle, no sé si puedes hablar. Mauricio ya nos dijo que está en una emergencia. Se nos puedes escribir en realidad, dependiendo que estás sin micrófono. Salió de la misma emergencia. Luis. Ok. ¿Por qué les preguntamos esto? Porque dice, sí, más que nada, generar entornos donde tengamos igualdad de oportunidades. Perfecto, súper bien. Muchas gracias. Queremos invitarle a que veamos este video para iniciar. De los 5, te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada.
Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Ok, ¿qué les pasó al ver este video? ¿Con qué nos quedamos? Queremos partir con ustedes con esta reflexión. ¿Qué nos dice esto al respecto? Que tenemos harto desconocimiento en cómo poder ayudar, porque la discapacidad no es un solo tipo, son muchas, y hay otras que son invisibles también. Entonces queremos ayudar y no sabemos cómo. Ujú. Muchas gracias. Y se dice la primera parte, hasta yo me sentí incómoda, pero el desconocimiento es la base de todo. Absolutamente, ¿no es cierto? Y desde la empatía nos pueden pasar muchas cosas, como decía Giselle, ¿no es cierto? Nos podemos sentir incómodos. O sea, imagínense, yo siempre digo, bueno, cuando nos ponemos a hablar en cetáceo, creemos que la otra persona, entonces, porque empezamos a hablar más lento, y no tenemos que sobreexagerar, no tenemos que sobredimensionar absolutamente nada, sino que debemos desarrollar y hablar de forma normal, pero modular, que a lo mejor no estamos acostumbrados y acostumbradas a modular, pero no se trata de empezar a hablar, no, no podemos ser exagerados, efectivamente, imagínense la chica cuando pregunten dónde la ponemos, si ella está ahí, y no somos muebles, nadie es un mueble para merecer ese trato, o que claro, por desconocimiento no queremos mirar y hacer contacto visual con la otra persona. No sé si alguno de ustedes, mamás, papás, pero yo me imaginaba cuando esta persona ciega, ¿no es cierto?, nos refiere de qué es lo que pasó con su hijo y que venían bajando y alguien le toma el hijo y empieza a bajar sin saber, o sea, yo decía,
me muero, a esa edad, hoy día mi hijo tiene 16 años, pero si así pequeño lo hubiesen tomado y empiezan a bajar con él, es de verdad que impensado que alguien lo pueda desarrollar sin que eso nos genere angustia. Claro, seguimos siendo personas independientes de, por supuesto. Y por eso es que uno de los principal que les vamos a dejar instalado en este curso es que, ante todo, siempre cuando hablemos en lenguaje inclusivo, vamos a referirnos a las personas. Entonces, nosotros no vamos a hablar de discapacitado o discapacitada, lo vamos a ver cuando conversemos del lenguaje inclusivo, vamos a hablar de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Y esto porque, como ya les decía anteriormente, hemos sido socializados y hemos ido creciendo con distintos modelos que nos hablan de la discapacidad. Y el primero de ellos es el modelo de prescindencia, y que probablemente, no sé, por las distintas edades, los rangos etarios en los que nos movemos, ¿no es cierto? Pero antiguamente yo recuerdo que este modelo de prescindencia lo tengo así sumamente presente porque no sé si ustedes tienen esa imagen, pero se pensaba que las personas con discapacidad, sobre todo cuando hablábamos de discapacidad intelectual, era un castigo divino el que llegaba a la familia. Por lo tanto, se escondían. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down. Y no nos enteramos que existía una persona con discapacidad que fuera con síndrome de Down en esa familia porque estaba siempre escondido. O se los llevaban a distintos sanatorios y ahí quedaban. O sea, sin ir más lejos, digamos, les puedo contar que nosotros nos tocó hacer una capacitación en el Hospital Peral y nos contaban que cuando nosotros fuimos, lamentablemente, justo había fallecido una persona de 50 años y falleció y la familia lo fue a dejar cuando tenía 5 años, porque como era una persona con discapacidad psíquica, no supieron qué hacer con él y lo dejaron ahí botado desde los 5 años hasta que falleció con 45 años de vida solo en un hospital psiquiátrico porque no sabían qué hacer. Entonces, este modelo de prescindencia es un modelo antiguo, como les digo, no sé si ustedes recuerdan haber visto estas figuras de que las familias escondían a las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Eso es este concepto de que es un castigo. Y por otro lado, tenemos el modelo médico rehabilitador o médico rehabilitatorio, que es el concepto que está más asociado a la Teletón, en que una persona frente a determinada situación, si por ejemplo la persona no podía caminar, tenía que caminar y eso era rehabilitar a la persona para que se incorporara, entre comillas, normalmente a la sociedad. Hoy día, el que opera y con el que nosotros trabajamos y que está vigente en todos los espacios es el modelo social. Y el modelo social que nos indica que una persona con discapacidad es aquella que tiene una dificultad física de salud que puede ser permanente o puede ser temporal, que enfrentado a determinadas barreras, ahí se convierte en una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque esas barreras son las que le impiden que pueda incorporarse, que pueda desarrollar su vida de forma autónoma. Entonces, vamos a encontrar, voy a silenciar mientras si ustedes quieren opinar, me dicen. Entonces, el modelo social, el de la marginación, ¿no es cierto? Que era un castigo divino, algún pecado tendrían que haber cometido sus padres para que esta persona, que era una carga pesada, fuera parte de la familia. Por otro lado, después, el médico rehabilitador, que tenemos que normalizar a las personas y que hacer desaparecer esa deficiencia, esa dificultad, porque es un problema, y buscamos normalizarla, como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? En que existe un problema, por ejemplo, la escalera, y la solución es que la persona ya no tuviera no solo la escalera, sino que no tuviera que usar la silla de ruedas y saliera caminando. Y el modelo social es que las causas de la discapacidad es por estas barreras, estas limitaciones. Por lo tanto, el problema no es la persona, sino que las barreras que tiene que enfrentar y la solución frente a la barrera, que en este caso es la escalera, esa es la barrera, la solución es que podamos poner, por ejemplo, una rampa.
Entonces, es poder garantizar los ajustes en términos de accesibilidad y lo vamos a hacer, los ajustes razonables para que la persona ya pueda, desde la diferencia y la diversidad de personas que somos, pueda integrarse activamente a la sociedad. Entonces, esto nos habla de distintas formas, ¿no es cierto? El modelo de prescindencia, qué es lo que se piensa en cada uno de estos modelos, qué es lo que hace, qué es lo que dice. El modelo de prescindencia nos dice que la discapacidad es un castigo o es una maldición. ¿Qué es lo que nos dice desde el médico rehabilitador? Nos dice que la discapacidad es una enfermedad que se tiene que curar. ¿Qué nos dice el social y de derechos humanos? Que son personas ante todo y por lo tanto sujetas de derechos y que es el entorno el que discapacita porque tenemos que vencer esas barreras. ¿Qué es lo que hace este modelo en el caso del de prescindencia? Separa y excluye completamente a las personas con discapacidad hasta incluso eliminarlas y matarles. El médico rehabilitador lo que hace es terapia, hay que resolver, hay que mejorar a la persona para que parezcan personas sin discapacidad en su máxima expresión. Y en el de social y derecho nos dice que tenemos que eh, quitar barreras, fijarnos en las capacidades y poder ver cómo posibilitamos el que existan entornos inclusivos. ¿Qué es lo que diría una persona desde este modelo? El de prescindencia, pobre Tamara que sufre discapacidad. El médico rehabilitador nos diría, Tomás es discapacitado intelectual, toma medicación para sus síntomas y ahí lo resolvemos. Y desde el social y del derecho, Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija. Yo tengo que ir resolviendo las barreras que eso va a significar para que Amanda se presente. Entonces, el modelo hoy día de discapacidad es el modelo social que nos dice que frente a una limitación que tengo funcional en mi cuerpo, enfrentado a un entorno, eso es discapacidad. Y esto considerando el enfoque de derechos que está basado en la Convención Internacional de la ONU, que nos habla de que en esto se debe considerar la igualdad de oportunidades, que muy bien ya nos decía Giselle, la no discriminación, que también ustedes lo han ido planteando, que la persona pueda tener una participación plena, que exista una accesibilidad universal y ajustes razonables. Todo esto porque la persona es titular de derecho y porque la organización en sí misma es garante de que pueda tener estos derechos. Por lo tanto, desde la Organización Mundial de la Salud nos señalan que existe el concepto de discapacidad en que se entiende que es una construcción simbólica. ¿Y esto qué significa? Que hay condiciones de salud o déficit que a partir de ellas existen limitaciones en que puedan realizar ciertas actividades y ciertas restricciones. Pero aquí este concepto nos habla de estos aspectos negativos en esta interacción, en este conjunto, en que los factores que le rodean, tanto ambientales como personales, van a generar esta discapacidad. ¿Qué es lo que nos dice la ley 20.422? La ley 20.422, conocida como la Ley de Igualdad de Oportunidades, la vamos a ver después en profundidad, pero solo para que tengamos el concepto de lo que se señala acá de persona con discapacidad, que dice que aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al interactuar con qué, con diversas barreras que están presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por otra parte, la ONU nos dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que cuando nosotros interactuamos, una vez más, con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. Por lo tanto, vamos a ver que la discapacidad es cuando nosotros enfrentamos barreras y eso nos impide el que podamos estar de forma absolutamente igualitaria con el resto de las personas. Junto con ello necesitamos tener claridad que existen grados de discapacidad. Ya vimos el concepto de discapacidad, pero también hay grados de discapacidad. No todas las personas tienen el mismo nivel de discapacidad y para eso se hace una calificación de la discapacidad en función de las condiciones que tiene cada persona y cuál es su desempeño del nivel funcional. Todo eso se hace a partir de una evaluación que vamos a ver después en más profundidad,
pero también están los factores sociales y ambientales, está también establecido cómo opera esto en términos familiares, en su situación laboral, y vamos a reconocer 5 grados de discapacidad. El primero, que es la discapacidad nula, que está del 0 al 4%, que una persona puede presentar síntomas o secuelas de un accidente o una enfermedad, pero no hay ninguna dificultad para que pueda realizar sus actividades profesionales, sus actividades cotidianas. Después vamos a encontrar el grado 2, que es una discapacidad moderada, en el que existen algunas dificultades para que pueda tener su desempeño de tareas, pero aún así puede tener autonomía. Después tenemos el grado 3, que es una discapacidad moderada que viene acompañada de algunos síntomas o de algunos signos o de algunas secuelas por algún accidente, y que por lo tanto hay no hay una discapacidad, hay una disminución respecto de la capacidad para poder realizar ciertas actividades, pero puede, por ejemplo, bañarse solo, puede tener su autocuidado. Tiene todavía un grado de autonomía. Cuando hablamos del grado 4, estamos hablando de una discapacidad grave que afecta al desarrollo normal de las actividades. Aquí ya no puede desarrollar sus actividades básicas y por lo tanto requiere de algún apoyo. Y en el grado 5, una discapacidad muy grave o permanente, y esto impide que realice cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, es una persona que sí o sí, para cualquier cosa que quiera hacer, porque aquí vamos a ver desde abrocharse los zapatos a que pueda bañarse de forma autónoma, tiene que hacerlo con alguien que le acompañe. Entonces, yo les decía que esto está establecido en porcentajes. Del 0 al 4%, una persona sin discapacidad. Después tenemos del 5 al 24, una persona con discapacidad leve. Después del 25 al 49, con discapacidad moderada. Después tenemos con discapacidad severa del 50 al 94% y ya con discapacidad profunda del 95 al 100%. Todo esto viene establecido en el decreto 47, que nos habla de estos grados de discapacidad y que señala cuánto es el nivel de que la persona puede operar de forma autónoma. Y para eso se hace una ponderación en virtud de qué tanto o no puede desarrollar estas actividades. ¿Cómo se hace? A través de el poder medir a través del COMPIN y de forma conjunta entre las municipalidades, los CEFAM o los centros comunitarios, etcétera, etcétera, van a poder hacer esta evaluación. Acá vamos a evidenciar que, bueno, esta es la credencial, si ustedes se fijan, acá se indica el nombre, bueno, tienen un folio, la credencial tiene un nombre, el RUT, y si ustedes observan, dice que tiene una discapacidad severa, que es de un 55,55%, que la causa principal es mental intelectual, pero que pueden haber, y es evidente que puede haber más de una discapacidad, y eso puede tener causas secundarias como física, sensorial y visual. Y acá lo último que se señala es si tiene una movilidad reducida y se establece que no. Ese es el registro y este es cómo es la credencial de discapacidad. ¿Cómo consigo yo esto? Lo primero es que existen una serie de informes que se tienen que descargar y que se deben completar. Entonces van a tener primero el informe biomédico funcional, van a tener el informe que lo tiene que completar el médico tratante, después van a tener un asistente o trabajador social que va a hacer el informe social y de redes de apoyo, pero esto, ojo, tienen que tener claro que deben contar con la cédula de identidad, el certificado de nacimiento, un documento que verifique la residencia y la declaración simple en caso de que yo lo vaya a pedir para otra persona. Eso es en términos de documentación. Completo el informe mío médico funcional, que lo completa mi médico tratante o mi médica tratante, después el asistente social o trabajador social, este informe social y de redes de apoyo, y eso va a llevarnos a que nosotros tengamos después el informe del IVADEC. Que esto se puede hacer con alguien del CEFAM, ustedes lo pueden hacer en el CEFAM, o lo pueden hacer, o bueno, o cualquier centro de salud privado en caso que no sea el CEFAM, o lo hacen en el COMPIN, en cualquiera de estos espacios. Una vez que ya tenemos estos informes, ¿ok?
Check, lo cumplimos. Vamos al paso 2 y se presentan todos estos informes, estos 3 informes más toda la documentación, a el COMPIN. Y aquí lo que se incluye es que, bueno, van a ir todos los diagnósticos y aquí el COMPIN va a certificar cuál es el grado de discapacidad y va a hacer llegar este informe al registro civil, porque el registro civil es quien emite la credencial. Y una vez que el registro civil emite con la información que le remitió el COMPIN este certificado, esta credencial, entonces la credencial ustedes la podrán recibir por correo electrónico o a través de su domicilio. No sé si les ha tocado tramitar en algún momento una credencial de discapacidad para algún trabajador o trabajadora o para alguien en particular. También un no, dice Giselle. Ok, A mí tampoco. ok. Para que tengan claro, porque una de las cosas que vamos a trabajar es que debe haber una sensibilización. Y dentro de esa sensibilización es importante porque nos vamos a encontrar que a lo mejor tenemos personas con discapacidad en nuestra oficina, pero no trabajan. Entonces, ¿por qué no han sacado la credencial? ¿Por qué no saben? Porque puede haber un desconocimiento, porque no saben cómo hacerlo. No, pero esa es mi primera consulta. Nosotros podemos tramitar, no la pueden tramitar, o sea, sí lo pudiesen hacer haciendo esta declaración simple que les indico, pero ustedes la idea es que orienten a las personas y que sepan cómo se hace el trámite para que puedan desarrollarlo y la persona saque la credencial, porque a lo mejor no tiene idea de los beneficios, no saca la credencial y por lo tanto hay a lo mejor un 1% que se está perdiendo y esa persona no accede tampoco a los beneficios. Entonces, más que ustedes se dediquen a hacer esa tramitación, es invitar, y por eso la sensibilización, para que sí digan, ah, ok, esto es importante y lo voy a desarrollar. Entonces, me van diciendo si tienen alguna duda. Vamos a ver, o sea, ya vimos el concepto de discapacidad, vimos los grados de discapacidad, vamos a ver los tipos de discapacidad, los distintos modelos que existen. Ya también los vimos que existía el modelo de prescindencia, el modelo médico rehabilitador y el modelo social, que es con el que vamos a estar funcionando constantemente. Y también es importante que tengamos claridad cuáles son los tipos de discapacidad. Que vamos a encontrar discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, visual o auditiva, discapacidad psíquica, vamos a encontrar, o de salud mental, discapacidad visceral o discapacidad física o motora. Esto es parte de lo que se establece en el CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. También lo podemos encontrar de esta forma, que es en la misma lógica, pero con nombres distintos, en el que está la discapacidad física y desde aquí se divide en funcional, vale decir motora, o que tiene que ver con que exista, por ejemplo, alguna movilidad reducida. Y los otros que son orgánicas o también llamadas viscerales, que afecta los órganos internos. O sea, aquí vamos a ver que se ve afectada la piel, que se ve afectada el corazón, etc. Discapacidad sensorial, acá incluso se incluye el habla. Entonces, discapacidad sensorial podemos tener visual, auditiva o del habla. ¿Y esto qué implica? El que pueda estar las dislexias, la disfemia, la discalculia, la disgrafia, dentro de otros problemas de expresión. Y en auditivo, hipoacusia, deficiencia auditiva, la sordera propiamente tal, en términos visuales, la hipermetropía, la miopía, el estigmatismo, etcétera, etcétera, ceguera total, pérdida de un ojo. Dentro de la discapacidad intelectual vamos a ver que hay además distintos tipos por el nivel, porque puede ser una discapacidad, recordemos que aquí existen distintas variaciones, entonces puede ser leve, puede ser moderada, grave o profunda. Y cuando hablamos de la discapacidad mental, vamos a ver ejemplos como, por ejemplo, la esquizofrenia, la discapacidad mayor, un trastorno depresivo, un trastorno de pánico, un TOC, la fobia, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, cualquiera de las enfermedades del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de discapacidad de origen físico, es aquellas que son de origen físico o motor
y que es a partir de una deficiencia que está vinculada a esta disfunción en la ejecución de que pueda desarrollar algún movimiento. ¿Esto qué implica? Que existen ciertas deficiencias como la escoliosis, artrosis, etcétera, que genera movilidad reducida y la necesidad de utilizar ayudas técnicas. Entonces, la movilidad reducida puede ser porque se traslada en silla de ruedas, porque alguien tiene que trasladarle o porque es una persona que tiene bastón. Por ejemplo, las barreras que van a tener que enfrentar estas personas con este tipo de discapacidad son accesibilidad a la infraestructura, porque no siempre tenemos ascensores, no siempre contamos con el que puedan tener otras formas eh, de poder sortear o no van a tener siempre una rampa. Y esto va a significar un requerimiento de fuerza que probablemente si yo tengo que pedirle a esa persona que suba esa escalera, va a tener que o arrastrarse, y aquí hay un caso horrible que vimos hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan la noticia, de una mujer que contaba que ella tenía que trasladarse y pasearse por 4 estaciones del metro, y que en las 4 estaciones del metro tenía que hacer eso, bajarse de la silla de ruedas, arrastrarse por las escaleras y pedirle a alguien que le subiera a la silla de ruedas, porque o no estaban los ascensores o porque no habían estos que son como mecánicos para poder subir también la silla. Y por lo tanto, fuerza, precisión, rapidez dentro de las otras barreras que van a poder enfrentar. Cuando hablamos de la de origen visceral, son todas las que afectan a nuestros órganos internos, insuficiencia cardíaca, renal, etcétera, y esto implica que hay una menor resistencia y que pueden también requerir el que participen en tratamientos regulares. ¿Qué barreras van a enfrentar en términos de infraestructura? Porque una persona, no sé, que tiene que andar con oxígeno, también va a tener esta dificultad. O si tienen que tener fuerza, una persona que tiene una dificultad de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal no va a poder hacer fuerza, o no va a poder salir corriendo, o no va a poder subir a X cantidad de altura, por lo que eso representa para algunos de sus órganos internos. Después tenemos la discapacidad de origen sensorial, en este caso auditivo, y acá puede ser una pérdida completa o puede ser una hipoacusia de la audición, que es la capacidad de escuchar. Vamos a tener, por lo tanto, dificultades para lograr escuchar o que no logre escuchar nada. ¿Qué barreras? En la accesibilidad a la comunicación, que se requiera constantemente de algún tipo de lenguaje, porque puede ser que yo utilice subtítulos, puede ser que yo use lengua de señas, dentro de otras instancias. Cuando hablamos de la discapacidad de origen sensorial visual, esto implica un déficit en la capacidad de ver, por lo tanto, ¿qué deficiencia? El daltonismo, el nistagmo, la retinosis pigmentaria, la degeneración macular, el que pueda existir daltonismo, bueno, el daltonismo ya lo dije, disminución en la visión cercana, lejana o discriminación visual y la pérdida de visión. Las barreras, accesibilidad en la comunicación también y en la infraestructura, porque imagínense una persona como lo que vemos acá, una persona que tiene una discapacidad visual y se traslada con bastón para poder apoyarse y no tiene ninguna huella podotáctil o no tiene ninguna alarma para poder frenar antes de un semáforo, entonces puede ser también que se vea afectado por estas barreras. Y el requerimiento también de cuando se les pide que tienen que tener precisión o tienen que ver para poder desarrollar alguna actividad. En cuanto a la discapacidad de origen mental o psíquica, esto está relacionado con todas las enfermedades de salud mental que afectan la forma de pensar, sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otras personas, pero en un estado grave y que impide que puedan desempeñar sus funciones naturales y normales durante el día a día. Por ejemplo, dentro de ellos podemos encontrar la esquizofrenia, la depresión mayor, los TOC, los trastornos de personalidad, y esto además implica que existe una disminución en la tolerancia al estrés, al cambio y a los conflictos. Y dentro de las barreras vamos a encontrar que existe un prejuicio asociado a las conductas violentas. Se puede tender a creer que frente a una persona esquizofrénica puede tener una mala reacción y puede querer agredir al resto y por lo tanto no van a querer acercarse, no van a querer trabajar con esa persona y que también requieran adaptarse a situaciones que puedan exponerles a mucha tensión y eso va a ser otra barrera.
Cuando hablamos de la discapacidad de origen mental intelectual, vamos a ver que aquí se origina porque existe una deficiencia que afecta el funcionamiento intelectual o de la conducta adaptativa. Y aquí estamos hablando de un coeficiente intelectual que es inferior a 70. Y esto implica como deficiencia que hay una disminución en la atención, en el aprendizaje, en la abstracción y en los límites sociales. ¿Qué barreras son las que vamos a tener que sortear para este tipo de discapacidad? Los prejuicios asociados a la infantilización, así como vemos en la imagen, que le aprietan los cachetes, que son un angelito, y que por lo tanto se requiere el que puedan aprender o realizar tareas de alta complejidad. Cuando hablamos de esto, no sé si ustedes han visto alguna serie que están relacionadas con esta temática. Hay una serie chilena que yo no he visto, que la he visto, vi solo el spoiler, que si no me equivoco todavía está en Netflix, que se llama, eh, no sé si es Cromosoma X, pero que es una serie chilena que señalaba, la voy a buscar, o Fran, si tú me ayudas con eso, porque lo que relata esta serie, yo vi solo el spoiler, lo que señala esta serie, Cromosoma 21, perdón. Efectivamente, ¿la viste, Giselle? Habla de una persona que se dedicaba a reclutar personas con síndrome de Down, pero también la escuchaste, no la viste, pero la escuchaste. Ok. Personas con síndrome de Down para que cometieran distintos delitos. Entonces, hacemos la asociación automáticamente que una persona con discapacidad mental es buena por naturaleza, y son, de nuevo, desde el modelo presidencial, pueden ser angelitos, ¿no es cierto? Y son personas que no tienen ninguna maldad. Pero ante todo, como lo hemos conversado, son personas. Por lo tanto, así como hay personas que pueden cometer delitos que no tienen ninguna discapacidad, hay personas que sí tienen discapacidad y que pueden cometer delitos igual. O sea, pero tendemos a infantilizar y tratarlos como angelitos. Y eso es absolutamente estereotipado, pensando que es la única forma que tienen para poder desenvolverse. Y por lo tanto, otra barrera es que requieren aprender con mucho más paciencia, con más tiempo, y realizar a lo mejor otra barrera, realizar tareas de alta complejidad. Pero también vamos a hablar de la multidiscapacidad, discapacidad múltiple, y que esto va a implicar que puede ser una combinación de distintos tipos de discapacidad o deficiencias, que pueden ser visual, motriz, motora, visceral, todas pueden ser que vaya más de una, y por lo tanto esto va a, de acuerdo a la discapacidad, impedir el acceso, el aprendizaje y la participación plena. Existen distintas formas. Y queremos invitarles a ver este otro video. La línea de la vida está hecha de muchos momentos. Hemos pedido a un grupo de personas que recuerden el momento de su vida que jamás podrán olvidar. La primera vez que actué en mi vida. Podré votar como todos los demás. Y todos han apuntado su momento sobre la línea de vida. Irme a vivir en pareja. Descubrir la movida. Luego les hemos reunido por parejas y les hemos pedido que traten de imaginar cómo habrá vivido otra persona uno de esos momentos. Mi primer trabajo a los 45 años. Yo no habría podido estar 45 años sin trabajar. Y sería una injusticia, o por lo menos yo entendería que era una injusticia, que no me dejaran ser útil a la sociedad. El momento importante para mí fue salir de Elche y venir a Madrid para conseguir mi sueño. Pues yo me lo imagino que sería muy bonito, porque yo también tengo el mismo deseo que ella. Creo que quiere ser actor y que sabe que es difícil, como sabemos todos. Y me gustaría que lo cumpliera como yo. Pues supongo que si me hubiese ocurrido a mí,
tendría unos sentimientos de impotencia para no ejercer mis derechos de ciudadana. Y también tengo derecho a hacer todo lo que los demás compañeros hacen. Cuando nació mi sobrino Oliver, leí su primer cuento. La emoción que sentiría, ¿no? de poder contarle, ¿no? De tenerlo ya ahí y poder enseñarle y de estar ahí siempre, ¿no? a lo largo de su vida. Bueno, pues yo creo que para Estíbaliz la música de la movida, pues Alaska, Radio Futura, Gabinete Caligari. todo esto yo creo que tuvo que ser fue como, no sé, como una explosión. Entonces pues yo creo que lo viviría con mucha ilusión. Trabajo en una residencia con personas mayores. Tiene que estar muy feliz porque da algo que tiene dentro de su corazón y lo dan a las personas que están necesitadas, que están solas y necesitan ese cariño y ese amor. Sin amor no podemos estar. Todos necesitamos amor, felicidad. Amor es todo. Los momentos importantes de nuestra vida nos hacen ser como somos. Las oportunidades pueden cambiar nuestra línea de vida. Vine con la idea de ser parte de un experimento social No sabía a qué me enfrentaba, ¿no? y me voy con una experiencia de vida. Me ha costado tanto ponerme en su piel. Me ha sorprendido. Al colocar una línea del tiempo sobre la otra, el ver las frases, era como, ¿quién ha escrito esto? Que coincide con lo mío, ¿no? Y es como, ¿quién? Coincidían más cosas de lo que yo pensaba. Si esto lo hago en otro momento, en mi línea pondría esta experiencia. Si hubiera hecho esta experiencia entonces, más de uno estaría trabajando en mi empresa. No hay visibilidad. Es que no se ve. Y que aún hay personas, aunque sean masculinas o femeninas, que no pueden o no han podido votar y lo necesarios que son también. Como que me transformo. Todos somos iguales. Eso es lo que me llevo. Todos somos iguales. Gracias. Ok, ¿qué les pareció este video que nos habla de la inclusión? Es, es como raro porque uno no está como acostumbrado a esta realidad. La verdad que a veces no forma parte de la cotidianidad en la que uno se desenvuelve, entonces pierde a veces un poco el horizonte y pierde de vista estas cosas que son tan triviales para para otras personas en realidad. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Mauricio. Bueno, Isel dice, bonito que hayan compartido experiencias y que el transforme noten que todos somos simplemente personas igual que otros. Y eso es, Cintia, yo lo encuentro como nunca imaginamos que las personas con discapacidad también tienen sus propios sueños y deseos para que nosotros son más sencillos de alcanzar. Efectivamente, y lo que ustedes van a hacer es impactar en personas. Lo que ustedes van a hacer es ser gestores o gestoras de inclusión para poder transformar la vida de esas personas y para poder abrir la igualdad de oportunidades para ellas. Entonces van a tener un rol que es fundamental. Y lo primero que tenemos que cambiar, como les decía, son estas barreras, que son estas barreras que a lo mejor no son tan visibles, pero que nos alejan de otras personas y por desconocimiento. No necesariamente. Yo siempre creo que en el ser humano no está intrínseco el ser malas personas, sino que es porque no sabemos, no está, como decía Mauricio, dentro de nuestra cotidianidad. Y
Bueno, les decíamos, vamos a estar viendo. Yo miro para acá porque tengo acá, veo los textos, les estoy mirando a ustedes aquí, pero tengo acá los textos para que no me tape la pantalla el famoso del Zoom, la línea del Zoom. Muchas gracias por sus comentarios. Esto, como ven, la idea es que lo hagamos lo más participativo y que vayamos compartiendo al respecto. Pero también es fundamental que tengamos claro el marco normativo. Y el marco normativo es el que nos va a dar el paraguas en términos de convenciones, acuerdos, leyes, etcétera, tanto a nivel internacional como nacional, de por qué es tan necesario que hablemos de discapacidad. Lo primero es la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad, que es de la ONU, y que establece en ellas que este instrumento que es internacional y que nosotros estamos adscritos como país, que es proteger y asegurar los derechos de las libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. Y eso incluye el que tengamos un respeto por la dignidad, por las condiciones de igualdad de todas las personas, de todas y cada una, en función de sus derechos humanos. Entonces, más allá de las brechas que podamos tener en términos de participación, es garantizar este derecho a que puedan trabajar en igualdad de condiciones y oportunidades como los demás, en igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible a todas las personas con discapacidad. Por otro lado, tenemos la Convención sobre los Derechos, que es el que vimos, y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que está a la base los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, dentro de esta convención se establece que fundamentalmente el propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad y promover este respeto de la dignidad inherente. Este concepto de la discapacidad, esta definición, ya la habíamos revisado, parte de lo que se establece, junto con establecer que todas las personas tienen derecho a recibir educación, conseguir un empleo estando calificados para ello, tener acceso a la información de todas las formas, obtener el adecuado cuidado médico y sanitario. Nosotros tenemos el derecho a la salud. Cualquier persona extranjera, chilena, que está en nuestro territorio nacional, tiene el derecho garantizado a la salud, el derecho a desplazarse libremente en cualquier espacio, independiente del tipo de discapacidad que yo tenga, e incluirse en la sociedad y ser aceptados y aceptadas por ella. Esto va a la base con que tengamos ciertos principios. Primero, que la dignidad es inherente, y eso hoy día lo vemos además en otras leyes, ¿no es cierto? Lo vemos en la ley Cari, lo vemos en la ley Zamudio, que nos habla del respeto hacia la dignidad de las personas. Y lo vamos a ver también dentro de las otras leyes que se promulgan al respecto. Los principios de la autonomía individual, de la libertad para poder tomar sus propias decisiones y la independencia. Esto incluye que las personas tengan participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, que existe la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto también a la evolución de las facultades tanto de niños y niñas con discapacidad, y eso preservando su propia identidad. Entonces, a la base está la no discriminación, la igualdad de oportunidad y la accesibilidad. Todo eso respetando la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de esta diversidad y condiciones humanas. Entonces, dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está lo que ya les venía señalando, que lo que busca esta Agenda 2030 es que nosotros logremos, todas las naciones que estamos adscritas a esta agenda, la educación inclusiva y equitativa de calidad, un crecimiento económico inclusivo y sostenible, y ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Eso desde la lógica del diseño universal. Entonces, tenemos que tener presente que esto está a la base, estamos al 2026, nos quedan 4 años para poder avanzar en esto. Dentro de ello, tenemos además un marco normativo nacional. ¿Qué tenemos como marco? ¿Cuáles son nuestras bases? Tenemos de partida la Constitución Política, que nos habla de todos los derechos, algunos de ellos ya se los he señalado. La Ley 20.422, que es la de igualdad de oportunidades, así es conocida. La Ley 21.015, que es conocida como la Ley de Inclusión, que nos habla de la cuota del 1%. La Ley 21.275, que es conocida como la Ley del Gestor o Gestora de Inclusión,
la ley Zamudio, que es la 20.609, también tenemos la 21.690, que nos habla del 2%, que esa no se la señalamos mucho, porque si bien está, hasta que el 80% de las empresas y organismos públicos no haya cumplido con el 1%, no vamos a pasar al 2%. Y el Código del Trabajo, que también establece respecto del trato y los ajustes razonables. En nuestra Constitución política se establece estos principios que resguardan la promoción de los derechos de las personas y que ratifica además los tratados internacionales que hemos ido firmando y propicia además el ejercicio de los derechos, la libertad de trabajo y la protección. La ley 20.422, algunas de estas las vamos a ver en profundidad, la Constitución política no, pero sí vamos a ver las otras leyes que sí vamos a desarrollar más en profundidad y que están asociadas a la inclusión. Entonces, la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, y acá una de las cosas que tenemos que tener presente es que nos habla de obtener una plena inclusión y también de los ajustes razonables y eliminar todas las formas de discriminaciones que no sean fundadas. No tiene que haber ninguna. Y la ley 21.015, que lo que hace es que reserva este cupo del 1% de personas asegurando que puedan trabajar y participar en el mercado laboral para todas aquellas empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, que tengan más de 100 trabajadores. Y la primera, la antesala, es la ley 19.284. Esta no se la señalamos así tan para que ustedes sepan que desde aquí surge. Fue la primera ley, pero la viene a reemplazar la 20.422. ¿Y qué es lo que nos indica? Aquí están los objetos, los principios y las definiciones del derecho a la igualdad de oportunidades. Se califica y se certifica la discapacidad como en términos de prevención y rehabilitación. También está presentado. Nos habla del Registro Nacional de Discapacidad. Están las acciones especiales a cumplir al respecto y nos habla del Comité de Ministros de la Discapacidad y el Servicio Nacional de la Discapacidad, el SENADIS. Entonces acá se busca promover la educación y la inclusión escolar y para eso todas las garantías estatales en todos los niveles de educación, asegurando que las personas puedan acceder a ella, que pueda haber una calidad de aprendizaje tanto en escuelas especiales o regulares, y así como adecuaciones, los ajustes razonables, y obliga al Mineduc a que solucione cualquier dificultad que sea derivada de la discapacidad y que las personas no puedan participar activamente en sus aprendizajes. Y obliga, con más de 3 años, a aquellos establecimientos a promover el respeto en diferentes tipos de comunicación. Entonces, en el año 94, con la ley 19.284, se crea el FONADIS, que principalmente estaba orientado a entregar ayudas técnicas y fondos concursables, y es reemplazada posteriormente por la ley 20.422 del año 2010, y que ahí nos habla además de la coordinación intersectorial para que podamos trabajar de forma conjunta, que es guiado por el SENADIS. Se crea el SENADIS, se desarrolla asesoría técnica y se busca velar por los derechos. ¿Qué es lo que es el SENADIS? El Servicio Nacional de Discapacidad, que lo que busca es promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad. Y, como les decía, es el sucesor del FONADIS, del Fondo Nacional de Discapacidad, que solamente tenía el rol de administrar un fondo. Se amplía esto. También se establece el Registro Nacional de Discapacidad, que es monitoreado, guiado, entregado por el Servicio de Registro Civil de Identificación para que puedan entregar las credenciales correspondientes, dando cuenta de que se ha desarrollado una calificación y una certificación de esta discapacidad que le corresponde al COMPIN, no entregarle, porque lo entrega el Registro Civil, sino que hacer la tramitación correspondiente. Y siempre el COMPIN, bueno, depende del Ministerio de Salud, y esto se trabaja de forma conjunta con instituciones tanto públicas como privadas para poder hacer la calificación de la discapacidad. Por otro lado, vamos a tener la ley 20.609, que es la ley Zamudio, que nos establece que no puede existir ningún tipo de discriminación arbitraria por la razón que sea, raza, religión, color, país, etc. Y, por supuesto, discapacidad. Código del Trabajo, que es lo que nos habla, es que regula toda la relación laboral que tenemos en términos privados y establece que tampoco puede haber ningún tipo de discapacidad que sea discriminada, y también que se debe propiciar la igualdad de oportunidades y que puedan acceder a un empleo
y que eso, por supuesto, en caso de existir cualquier tipo de situaciones, contrae las leyes laborales. Y tenemos que esto no es tan conocido, la norma 3267, que es una norma ISO que establece que puede haber un sistema de gestión de inclusión de personas con discapacidad. No muchas empresas y organismos los tienen, más bien las que son multinacionales, y que nos habla de que se garantice esta igualdad de oportunidades a través de ciertos requisitos. Pero como toda norma se tiene que pagar y como todavía estamos en pañales, estamos en proceso, es más complejo que se alcance. Tenemos la ley 20.422, que ya les decíamos es la que viene posterior a la creación del FONADIS, y transitamos a la ley 20.422, que es conocida como la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. ¿Qué es lo que busca? Asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad para que puedan obtener su inclusión social plena. Y esto sin que pueda asegurar, por supuesto, el que tenga acceso a sus derechos y eliminar cualquier tipo de discriminación fundada. Por lo tanto, es importante que tengamos en consideración que debe haber un respeto al derecho a la igualdad de oportunidades. ¿Y eso qué implica? Que no debe haber ningún tipo de discriminación y que, por lo tanto, yo lo que debo hacer es adoptar medidas que vayan más bien de forma positiva a poder trabajar en las desventajas que tiene una persona con discapacidad y que pueda participar activamente en todos los espacios, tanto políticos, tanto educacionales, laborales, económicos, culturales y sociales. Y esto va a ser posible porque también establece la ley 20.422 en su artículo 142 los ajustes razonables. Lo vamos a ver en profundidad, solo ahora estamos viendo la ley. Y lo que nos habla es que tenemos que tener medidas que permitan que se generen adecuaciones, tanto en el ambiente físico, social y de actitud, frente a las carencias, las dificultades que pueda tener cualquier persona con discapacidad, y esto haciéndolo de forma práctica, que sea eficaz y que evite una carga desproporcionada. Es parte del concepto que tienen que tener claro del ajuste razonable. Y por lo tanto, esto garantiza la igualdad de condiciones de las personas. Entonces, aquí nos dice que en el artículo 154 se tiene que contener, además en el reglamento interno, cuáles van a ser estos ajustes que se van a realizar para que el trabajo pueda desempeñarse por cualquier persona y que si existe alguna barrera pueda derribarse y brindarle los apoyos necesarios al trabajar con discapacidad para que pueda hacer su desempeño. Aquí vamos en la misma línea, que también nos habla de garantizar la igualdad de oportunidades y que yo les decía este concepto de accesibilidad de los ajustes razonables. Y vamos a ver que dentro del derecho a la igualdad de oportunidades también se establece el que exista una disponibilidad de intérprete de lenguas de señas chilena. Esto implica que todas las personas puedan acceder, concurrir, comparecer a distintos espacios y contar con el apoyo de una lengua de señas o guías de intérprete, previa, por supuesto, acreditación que es una persona que es intérprete de lengua de señas. No sé si se recuerdan, pero hace un tiempo atrás hubo una persona que decía que hacía lengua de señas y que solo movía las manos y que no tenía nada de intérprete de lengua de señas. Me acordé de eso, que fue terrible la situación porque claramente era una estafa al respecto. Y quiero que veamos este video para concluir. Hola, ¿cómo estás? Soy la directora del proyecto. Senadis 11 primera. Necesito que comiences a leer el texto de manera natural hasta el final. Sabemos que las personas con discapacidad son personas muy distintas al resto de nosotros. Ellos no se pueden desplazar como nosotros, no hablan como nosotros, ni tampoco piensan como nosotros. Tienen sus limitaciones y eso les impide realizar las mismas actividades que el resto de nosotros. Las personas con discapacidad entorpecen la eficiencia y productividad de las empresas. Raro esto de la discapacidad, lo normal, de que piensan distinto, son cosas que están como mal escritas, yo creo. Es duro referirse a alguien como que no piensa como tú.
Las personas con discapacidad no pueden ejercer con normalidad ningún tipo de trabajo. Debemos garantizar que los empleos sean solo para personas con capacidad de hacer bien su trabajo, no para los que tienen discapacidad. Por eso apoyo esta campaña. Yo apoyo un Chile más capacitado. Esta campaña, así tal como va, no la apoyo. En realidad es súper terrible. Sabes que es primera vez que dirijo un trabajo como este. Y así, fuera de cámara, te quería preguntar cómo crees tú que lo hice como directora. Súper bien, perfecto en realidad. Eso es lo bueno, que fluyó. Que porque quien realiza esta ley se refiere a la gente de nuestro país como... Buenísimo. Por eso mismo. ¿Te angustió lo que leíste anteriormente? Sí, me dio rabia. Lo que leíste no es la ley de inclusión. Esta es. Menos mal. Este es el texto real. Con la nueva ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, avanzamos en igualdad de oportunidades y en los derechos. Porque desde ahora cada empresa pública y privada por cada 100 trabajadores deberá contar con al menos una persona con discapacidad. La nueva ley de inclusión laboral es parte de una política integral para el desarrollo para terminar con la discriminación salarial y la discriminación arbitraria por motivos de discapacidad. Porque yo apoyo la inclusión. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Gracias por esta ley. Y si tú también la apoyas, puedes conocer más de ella en cenadis.gov.cl. Esa es la real. Qué alivio. Esta sí que la apoyo de todas maneras. Esta la apoyamos todas. Sí, pues esta sí. Sí, esta es la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral de este cupo de reserva del 1%. Y esto es cuando se lanzó, que vieron era un experimento, que nos daba cuenta que distintas personalidades del mundo público se les informaba que tenían que hacer esta campaña. ¿Qué les pareció el video? ¿Con qué se quedan? Con el grado de concientización de las personas que leyeron. Finalmente lo que buscaba era mostrar cómo reaccionaban leyendo ese papel, que no era representativo de la realidad. Ok, muchas gracias, Mori. Cintia, Giselle. No sé si pueden abrir micrófono o escribir como les sea más fácil. Nos hace pensar que en un sentido muy elemental lo que se leyó primero estaba mal y que era injusto, por supuesto, ¿verdad? Claramente tenemos que hacer avances, tenemos que trabajar en esto, más allá de que existe una ley, el hacer conciencia, y por eso nosotras les entregamos harto material audiovisual, lo conversamos con ustedes, porque esto es lo que más vamos a tener que desarrollar. Ok. El día de hoy dice lo mismo que dice Mauricio, la concientización reflejaba el 100% de la sensibilización a los que participaron en el video. Claro, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Además que quien ejerció como directora del video era una persona con discapacidad que se traslada, con discapacidad física que se traslada en silla de ruedas. Entonces tenemos ahí un gran avance, que es esta ley. Hoy día queríamos darle cuenta un poco de los distintos conceptos que son los básicos con los que vamos a ir trabajando, vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos. Y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran comentar, que quieran compartir, cómo se sintieron hasta ahora. Yo no tengo dudas, todo muy bien. Como el kickoff de este curso encuentro que está fantástico. Ok, muchas gracias. Sin duda, súper el comienzo del curso. Ok, muchas gracias, Giselle. Esperemos después poder escuchar tu voz
Y por supuesto estamos disponibles para poder aclarar todas las dudas. Tenemos un material que ha preparado la Fran que está increíble, junto con toda la normativa, todas las leyes, muchos ejercicios. Hagan una prueba de diagnóstico que está en la plataforma. Pronto, esperemos. Por lo pronto, no sé si hay alguna duda que puedan tener. Cintia. Ninguna duda. Perfecto. Ok, nos vemos entonces el día de mañana. Queremos agradecer su participación y vamos a seguir avanzando en esta y todas las temáticas correspondientes. Que tengan un excelente término de jornada. Nos vemos mañana en este mismo horario, a las 15:30 y hasta las 17:30. Hasta la... ¿Sí? Pues yo me estoy adelantando, estoy terminando antes. Parece que sí. Estoy muy apurada. Sí, dale. ¿A qué hora le De dije? hecho, te iba a preguntar. Ah, estoy terminando antes. No se vayan. Nos quedan 30 minutos. Estoy con los horarios cambiados. Es que tenemos otro que es de 15 a 17, por eso me confundí. Adiós, Ok, dice la Giselle. ya me fui. Ok, muy bien. Voy a continuar. No se vayan, no se vayan. Fue una pausa para ver si estaban atentos o atentas. La única que reaccionó fue el Jan. Ok, muchas gracias. Es una prueba. Mira, para que no queden con la desilusión, hagámoslo hasta las 5:15, Ale. ¿Les parece? Ok, ahí vemos cómo. Bueno, dice Bueno, la Cintia, ¿viste? Ya hasta las ok. 5:15 hoy día. Yo Porque es ok. el primer curso, así que está bien, el primer día. Lo voy a hacer rapidito para que puedan incorporar y sí que nos perdamos mucho contenido. Ok, la ley 21.015, nos vamos a quedar solamente en esta lámina porque esta tenemos harto. La ley 21.015 nos dice una reserva que tenemos legal para poder dar cumplimiento a todas aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras, públicas o privadas, de que tienen que tener esta reserva del 1% de personas con discapacidad o en situación de discapacidad o beneficiarias de invalidez. Eso es lo que nos dice la ley. Y por lo tanto yo tengo que contratar directamente. No significa que se salten todo el proceso. Se hace el proceso igual de selección, de reclutamiento y vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Pero además de desarrollarlo de esa forma, eso implica que yo tengo que darle la oportunidad a que las personas participen y hago la contratación. Yo tengo esa opción y eso es lo que me dice la ley y que debo además informarlo en la Dirección del Trabajo. Pero tengo dos, dos razones fundadas por las que yo puede que no logre dar cumplimiento y para eso tengo dos medidas alternativas. Las dos razones fundadas son, uno, el quehacer de la empresa, porque a lo mejor, por ejemplo, si yo tengo una empresa de transporte, yo no puedo contratar a una persona con discapacidad visual o una persona ciega, porque claramente todavía no tenemos la tecnología para que el vehículo se conduzca solo y puede ser un accidente sí o sí seguro para la persona que conduce como para las personas que están alrededor. Si yo tengo una empresa que se dedica a limpiar vidrios en altura y tengo que ponerlo con, se me olvidó el nombre, pero tengo que subirlo en en estas cositas que son así como tablones, que no son tablones ya, porque eso es más precario. ¿Andamio? Ah, sí, exactamente. Entonces, eso implica que yo no puedo subir a una persona que se traslada en silla de ruedas y que tiene una discapacidad física motora porque claramente puede correr un riesgo su vida. Entonces, esa es una razón fundada. Por el quehacer de la empresa puede significar un riesgo. Y la otra razón fundada es que no hay personas que estén disponibles para cumplir con esa vacante. Pero yo solo puedo cumplir si es que tengo una medida alternativa para subsanar el que no contrate a alguien. Entonces, esas son las dos razones fundadas. Eso me justifica de no contratar directamente a alguien, pero no
significa que yo pase colada y que hasta ahí llego, sino que tengo medidas alternativas. ¿Y cuáles son las medidas alternativas? Yo puedo hacer una tercerización, vale decir, contrato una empresa externa que no es nada que ver conmigo y que tiene otro que hacer, pero que cumplen con el 1%. Por ejemplo, a través de la tercerización yo puedo contratar una empresa de SEO, una empresa que puede ser de casino o puedo contratar una empresa de seguridad. Puede que existan mucho más empresas. Sin embargo, yo estoy hablando de las que normalmente vienen a hacer esta tercerización, ¿no es cierto? Y que normalmente podemos encontrar en el mercado. Entonces, eso es para que pueda tener claridad respecto de que tenemos esta medida alternativa. Y la otra medida alternativa es que yo haga una donación. Y cuando yo hago una donación, tiene que ser a una fundación que esté inscrita en el registro del Ministerio de Desarrollo Social, que acreditada como tal, que me entregue un certificado de la donación y eso tiene que ser equivalente al sueldo de 2 personas, al sueldo mínimo de 2 personas que por cada persona que yo debería haber contratado. Por lo tanto, si yo tengo 100 personas y tengo que contratar el 1%, es una persona. Eso significa que yo tengo que donar por el equivalente a 2 personas, más, o más bien, multiplicado por los 12 meses del año. Si es que yo tenía 200 personas, mi 1%, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el 1% de 200? Yo tengo que tener 2 personas. Por lo tanto, si voy a hacer una donación, eso significa que tengo que pagar 4 veces la donación, 4 veces multiplicado por los 12 meses del año que yo no contraté a alguien. Eso es como medida alternativa, solo si es que yo tengo estas razones fundadas. ¿Cuáles serían las razones fundadas que les señalé antes? Habían 2 motivos por los que yo puedo eximirme, entre comillas. ¿Por qué nos podemos eximir? Porque hay personas disponibles, no hay personas disponibles, efectivamente. Esa es una, muy bien. Y la otra, por el quehacer de la empresa. Entonces tenemos esas 2 razones fundadas, pero no es que yo solo lo verbalice, no, aquí no tengo gente, nadie se presenta. No, yo tengo que comprobar que eso es efectivo. ¿Cómo lo compruebo? Tengo que haber publicado 30 días de forma continua en la Bolsa Nacional de Empleo y no se presentó nadie en esa oferta que yo hice. Es que yo publico en Facebook, yo publico en LinkedIn, que hoy día está tan de moda y por ahí salen las ofertas laborales. Lo que pasa es que yo tengo una obra y como es una obra, entonces yo pongo todos los días y a mí me llega gente todos los días y vienen a ver el aviso. Pero lo que me dice que la única forma que yo puedo demostrar es que yo tenga este aviso en la Bolsa Nacional de Empleo durante 30 días continuos y por lo tanto no se presentó nadie en ese aviso, porque a lo mejor yo puedo haber hecho otros que vienen a complementar esto, pero esto es mi documento oficial. La Bolsa Nacional de Empleo, 30 días, no se presentó nadie. Ahí yo puedo demostrar. Y en el caso de que yo diga, no, lo que pasa es que por mi empresa es muy complicado que contratemos a alguien porque yo tengo, es un riesgo para la persona y es un riesgo para la empresa y todos quienes trabajamos aquí si una persona con discapacidad está trabajando en nuestra empresa. Eso lo tiene que entregar a través de un informe, un experto que pudiese ser un prevencionista de riesgo, que puede contratar efectivamente o puede ser parte de la mutual, de la asociación con la que ustedes trabajen, pero tiene que haber un informe que además es firmado por el representante legal y además, adivinen, es firmado también por ustedes como gestores o gestoras de inclusión. Entonces, si yo tengo eso, ok, paso al siguiente nivel y tengo estas medidas alternativas, que son 2 medidas alternativas. ¿Y cuáles eran las medidas alternativas si es que yo tengo estas razones fundadas? A ver qué tan atentos están. Además de si terminamos a las 5 o no. Hacer una donación anual, perfecto.
Esa es una. ¿Y la otra? ¿Quién se acuerda de la otra medida alternativa? Servicios de terceros que sí cumplen con el 1%. Perfecto. Tercerización. Esas son las dos formas. Muchas gracias. Entonces, la ley dice, 100 personas tengo que contratar y reservar este cupo de un 1%. Ahora, pasa si es que yo tengo 150 personas contratadas. ¿Qué hacemos? ¿Contratamos una persona y media? ¿O contratamos 2 personas? ¿O contratamos una? ¿Cuánto debiera ser el equivalente al 1%? ¿Qué creen ustedes? Se aproxima, ¿usted cree, Cintia, que se aproxima a la cantidad superior? Lamentablemente no. Redondeamos, pero redondeamos hacia abajo. Por lo tanto, si yo tengo 150 personas, el 1% es equivalente a una persona, porque claramente no podemos contratar a una persona y media, ¿no es cierto? Entonces, no, se redondea hacia abajo. Eso para que lo tengan claro en términos de qué es. ¿Sí? Hacia abajo. Ok. Entonces, es importante que tengamos claridad de que esta es la primera ley. Entonces, tenemos hasta el momento que en términos internacionales tenemos la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que al 2030 nosotros debiéramos cumplir con ciertos requerimientos y eso incluye el que tengamos ciudades que sean sustentables y que sean absolutamente inclusivas. Tenemos la ley 20.422, que es una de las que ustedes tienen que conocer, que es de igualdad de oportunidades y que establece los ajustes razonables y que no tiene que haber ningún tipo de discriminación. Tenemos nuestra constitución política, tenemos además los derechos del trabajador que están establecidos en el Código del Trabajo y que regula toda la relación entre privados. Y tenemos la ley 21.015, que es de inclusión laboral y que establece la cuota, así es conocida esta ley de inclusión laboral, que establece la cuota del 1% para empresas tanto públicas como privadas, que tengan más de 100 personas. Hasta aquí, espero que vayamos bien. Y la única forma que nosotros tenemos, si es que yo no hago la contratación directa, no hay una persona que yo haya contratado, es que las razones fundadas son que nadie se presentó, pese a que yo tuve 30 días publicado en la Bolsa Nacional de Empleo, o que las razones del quehacer de la empresa representan un riesgo tanto para la persona que pueda desempeñar esas funciones como para quien lo va, como para el resto. Y por otro lado, tenemos medidas alternativas, que son solo dos. Yo hago o la donación, y la donación es equivalente a 2 veces el sueldo de una persona por cada persona que yo tendría que haber contratado, multiplicado por 12, y a las fundaciones que están dentro de la página del Ministerio de Desarrollo Social. Y por otro lado, la otra medida es la tercerización. Yo contrato a una empresa externa que cumpla con la normativa del 1% y también tengo que informar. ¿Dónde yo hago esto? Lo comunico en el portal de la Dirección del Trabajo. Vamos a ver después y les vamos a entregar un registro de cómo tienen que hacer esto, porque no podemos ingresar porque ninguno de ustedes es gestor actualmente, pero sí lo que hacemos es que ingresamos a la página de la Dirección del Trabajo y ahí hacemos el trámite, reportamos el 1% y para eso les vamos a mostrar cómo se hace. Vamos a indicar cuáles son, en caso de que no hayamos hecho la contratación directa, cuántas personas son las que yo contraté, cuántas las que debiera haber contratado. Vamos a informar el nombre del gestor o gestora, vamos a informar, que eso viene en la próxima ley, vamos a informar respecto de las medidas alternativas y las razones fundadas para ello. Y si yo hago una donación, tengo que tener todos los comprobantes, así como por las razones fundadas. Entonces, la ley de inclusión lo que nos dice es que viene a complementar lo que ya se viene desarrollando, pero que, bueno, está complementada por la 21.275, que la vamos a ver a continuación, y la 21.690, que nos habla del 2%, que todavía, como ya les decía,
el 2% no hemos logrado avanzar hasta que no todas las empresas cumplan con el 80% del 1%. Ahora, ¿cómo yo muestro este cumplimiento? 15 días después de que yo hago un contrato, tengo que informarle a la Dirección del Trabajo. Cristina, Más ¿cómo allá, estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Francisca? estoy con el audio abierto. Ahí me sacó la presentación. Entonces, ¿qué implica esto? Que vamos a tener el que 15 días después yo celebro un contrato y tengo que registrarlo en el sitio web de la Dirección del Trabajo. Y por otro lado, durante el primer mes del año yo tengo que realizar la comunicación electrónica de todas las personas que estuvieron y dando cuenta de que efectivamente esa persona no estuvo un mes y después se fue. Entonces, que efectivamente está. Y esto aplica para todos los organismos, tanto públicos como privados, el 1%, ya sea discapacidad, en situación de discapacidad o signatarias de la pensión de invalidez. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer el cálculo? Lo voy a desarrollar. Número de personas contratadas por cada mes por año, eso multiplicado por 0,01, el número de personas con discapacidad que debieron, eso significa PCD, personas con discapacidad. Y cuando dice PCSD, situación de discapacidad. Si es número de decimales, se aproxima al entero inferior, recordemos. ¿Y qué es lo que es importante que tengamos claro? Yo le puedo pedir a una persona que acredite cuál es su situación de discapacidad. Yo le puedo pedir que me diga, yo me di cuenta que esta persona tiene una discapacidad. Que algo tiene, entonces yo le puedo decir que me presente su credencial porque lo voy a inscribir. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Como es información sensible, yo lo que puedo hacer es que puedo solicitar efectivamente si es que tiene alguna información, pero aquí el trabajo es sensibilizar. Yo no puedo obligar a una persona que me entregue su credencial, que lo voy a inscribir. No puedo hacer eso. Hay un tema ético de por medio, por lo tanto es relevante que hagamos una sensibilización donde las personas se sientan con tranquilidad, que tengan claridad, que no van a ser discriminados o discriminadas por estar en una situación de discapacidad o por tener discapacidad o por ser pensionados o pensionadas de invalidez. Por el contrario, esto le va a entregar beneficios y va a permitir no solamente que se cumpla con la cuota, sino que hagamos una empresa mucho más inclusiva, abriendo espacio a las diversidades. Eso iba a Entonces, mencionar, Ale, respecto de eso. Es que en el fondo también al informar es importante saber que la credencial de discapacidad también ofrece varias cosas, ¿ya? Bueno, además de los estacionamientos preferenciales que obviamente todos conocen, pero también, por ejemplo, hoy día está otorgando apoyos técnicos, ¿ya? Que tienen que ver con desde anteojos hasta bastones, sillas de ruedas, son bastante importantes y otro tipo de beneficios, por ejemplo, el postular a programas sociales, a fondos públicos. Entonces, muchas personas no saben y muchas personas además no quieren declarar su discapacidad por un tema de que se pueden sentir excluidos en una entrevista de trabajo, pueden sentir que al presentarse como personas con discapacidad tienen, claro, algún tema. Pero por eso es súper importante que las empresas declaren que no va a ser así en su fila. Y lo otro es también sensibilizar respecto a los beneficios que trae el sacar la credencial de discapacidad. Y ahí sí puede entusiasmar porque puede levantar también ciertas personas que no lo dijeron en su momento por miedo a que no los contrataran, por ejemplo, porque no, obviamente es un tema. ¿Ya? Eso, al igual estamos en el tiempo que dijimos, ¿no? Te digo. estoy viendo que sí, estoy viendo que Cintia está preguntando en qué situación queda un trabajador que aún espera su acreditación cuando es evidente que tiene una discapacidad. Esa persona, mientras que no tengamos la credencial de discapacidad, no la podemos incorporar dentro de, pero sí, por supuesto, puede seguir trabajando en la empresa y eso significa que nosotros podamos
después incorporarla para poder cumplir con el 1%, pero mientras tanto no tenga la credencial, no podemos incorporarla porque tiene que estar Se con la puede, credencial y acreditar. se puede a lo mejor informar que estás en ese proceso, pero no va a contar como que está cumplido la ley. Claro, porque ahí yo reporto a las personas que están con la credencial. Entonces, y no me permite que yo haga observaciones, yo solo reporto números. Entonces, Ok, muchas tengo que gracias. demostrar que ese número se está cumpliendo y que tengo la y no, si no la tengo, no puedo poner observación, está en trámite. No, Ok, no me permite la plataforma. ok. Entonces tenemos que tener claro que tiene que quedar ahí a la espera. Ahora, dentro de todo La- no es tanto lo que se demora. no, eso debería decir yo, que por lo menos en el caso de mi comuna se está demorando de 1 a 2 meses que llegue la credencial de vuelta, una vez que hacen todo el proceso. Que Ok, igual gracias. es su tiempo, pero la idea es verlo eso antes de que haya que reportarlo. Ok. Ujú. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Ahora sí? ¿Vamos bien? Ok. Dejamos al final en 10 minutitos antes. Ahora sí, las esperamos mañana a las 15:30 y continuamos hasta las 17:30. Que tengan un excelente término de jornada. Nos veremos el día de mañana. La grabación va a estar disponible, así como la presentación. Se la vamos a enviar ahora y para que podamos tener claro. Ahora vamos a quedar hasta acá y continuamos el día de mañana. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos. Que estén Chao. muy bien. Mañana. Chao, chao. Vamos a dejar de grabar. Chao, chao.